en este momento a un economista especializado en estas cuestiones cambiarias y monetarias que nos va a ayudar a entender un poco más este panorama y este paisaje que nos muestra la última foto de la economía. Es Amílcar Collante, es un economista, muchos de ustedes lo seguirán seguramente en Twitter, es un puntilloso analista sobre cuestiones monetarias y cambiarias que tiene la amabilidad de atendernos. Amílcar, ¿cómo estás? Aquí Mariano Wender te saluda desde el lunes otra vez. Hola Mariano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, Amílcar. Bueno, antes de saludarte, habíamos tratado de, bueno, hacer una breve recopilación de lo último que hemos visto en tipo de cambio y en tasa de interés y cómo eso eh, termina derramando en la economía real. Así que vamos a, si querés, ir repasando algunas de las últimas cosas que hemos visto en esta secuencia del tipo de cambio. Eh, Dale. ¿Qué dirías vos que fue lo último en términos de dólar? Se vio una suba en las últimas semanas y la primera pregunta que surge ahí claramente es ¿por qué se dio esta suba del tipo de cambio? Considerando, por ejemplo, que estábamos en la etapa en la cual ingresan más dólares de la cosecha gruesa, por ejemplo. ¿Por qué se dio este doble fenómeno paralelo? Sube el dólar mientras hay una oferta mayor de dólares. ¿Vos qué creerías que pasó ahí? Sí, en realidad tenías un efecto, bueno, un poco se venía anticipando, ¿no? O sea, el fuerte de la liquidación del agro es marzo, abril, ponele, y hasta junio, julio. El tema de rebaja de retenciones hizo que eso se comprima, ¿no? Y hasta el 30 de junio tenías todas las declaraciones que hacían los exportadores del agro para tener el beneficio, ¿no?, de rebaja de retenciones, y te quedaba un remanente de 15 días con un volumen importante de oferta. Pero eso tampoco quitaba del lado de la demanda, que la demanda siempre está pujante, ¿no? O sea, lo que vimos hasta el fin de junio, ¿no?, era que el tipo de cambio igualmente se mantenía ahí tranquilo, ¿no? El gobierno trataba de reforzar la desinflación, que hablaba de que iba al piso de la banda, pero en sí vos volcabas dólares y el tipo de cambio se mantenía bastante por debajo, ¿no?, del centro de la banda, y eso le venía bien al gobierno. Ahora, ya se sabía, estaba anticipado, ¿no?, que bueno, en julio ya tenés varios efectos, o sea, la estacionalidad empieza a bajar, te queda ese remanente 15 días, el mercado y también se anticipa, porque empieza a hacer las cuentas como todo, y dice, bueno, queda 15 días de oferta, pero bueno, el tipo de cambio, o sea, no sube el día 16, sino que ya el mercado se va anticipando y eso empezó a pasar, y pese a que lo que sí, bueno, pese a que había oferta, también la demanda estaba pendiente de eso, entonces empezó a adelantarse ese proceso. Y si lo querés poner en el marco también que hablabas de la tasa de interés, en el medio quisieran hacer eso que estaba estipulado, ¿no?, un mes antes, ¿no?, del tema de las LEFI, que no era un pedido de nadie, ¿no? Y yo lo ponía un poco en las redes. Pedido de desarme de LEFI es como algo propio del gobierno, medio se obsesionó con sacar ese stock que quedaba, que era una reminiscencia de las LELIC y todas esas cuestiones de pasivo remunerado. Y bueno, junio es un mes particular porque hay más demanda de pesos, julio ya eso se empieza a revertir, ¿no? Ya se pagan aguinaldos, o sea, atomiza un poco los pesos, tienen la decisión más en pequeños jugadores. Y bueno, se armó un combo, ¿no?, con una inyección muy fuerte de peso por un lado, mucha demanda de dólar y la oferta que seguía estando, pero todos los días un poquito menos de dólares, y se anticipaba, ¿no?, una expectativa que iba a subir el tipo de cambio. Bueno, se hizo medio una tormenta perfecta, quizás el error, si queremos, o sea, creo el lado de los dólares estaba claro que iba a pasar, pero el lado peso fue un agregado, un error no forzado del gobierno, ¿no? O sea, no había ningún motivo por cual en julio tenían que hacer eso. Salió mal, bueno, y el gobierno entonces, bueno, trata de, de corregir eso. Bueno, sale el Tesoro con una licitación fuera del calendario, sale el BCRA a remunerar, o sea, con los pases pasivos nuevamente, o sea, empieza a intervenir en todos lados. Ya veíamos el Banco Central interviniendo en futuro, interviene en la tasa, que lo que quería hacer por fin era hacer un esquema agregado monetario, o sea, que la tasa se define endógenamente, termina interviniendo también la tasa, termina subiendo el dólar, o sea, un combo muy muy nocivo. Y bueno, todavía estamos en eso, ¿no? Yo creo que
por fuera de todo el relato que te hice, o sea, de fondo, si vos no estabilizás el tema dólar, lo de la LEFI creo y tasa es secundario, ¿no? Acá el tema es cómo vas a hacer con esa oferta y demanda de dólares. Está claro que vos, o sea, cuando se cortó el beneficio del agro, bueno, te iban a entrar esos 15 días de oferta, pero lo que dicen los mismos directivos de Ciara es que la oferta va a ir a 100 millones por día, ¿no? Y eso es bastante menos de lo que fue el promedio. Los primeros 15 días fueron 270 millones diarios que Sí. liquidó el agro. Entonces, si pasás de 270 a 100, hay un hueco de oferta que yo creo que con tasa no compensa. Entonces, sí, bueno, ahí cómo cierra eso, bueno, con un precio más alto. ¿Qué precio? Bueno, estamos viendo eso. Eh, a, a eso quería llevarte, Amilcar. Probablemente tendríamos que ya acostumbrarnos a que este dólar de, bueno, por encima de los 1.250 pesos o orillando los 1.300 es el nuevo precio de equilibrio, porque vos decías en algún momento que el gobierno propiciaba una baja hacia la banda inferior. No pasó, flotó en el medio durante los primeros meses de flotación cambiaria y después ahora pareciera que subió un escalón. No se sabe si es un nuevo dólar de equilibrio, si el gobierno por ahí lo dejó correr un poco por otras razones, para minorar la demanda de divisas de turismo, de importaciones, lo que fuese. Pero pareciera, no sé si coincidís vos, que este es un dólar al que tenemos que empezar a acostumbrarnos a ver. Sí, sí, está claro que, o sea, ese tema de lo que provocó, ¿no? En números grandes lo que hizo es la rebaja de retenciones con fecha límite 30 de junio hizo que más o menos 4.000, 3.500, 4.000 millones de dólares que se iban a liquidar en el segundo semestre se liquiden en el primero. Ahora, el Tesoro no compró nada de eso, y el Banco Central tampoco, y bueno, eso es lo que te va a faltar, así a grandes números, ¿no? Te va a faltar en la oferta del mercado de cambios. O sea, y la demanda es a los precios que estaba el tipo de cambio en el primer semestre, o sea, hay un montón. Y ahora tenés algo estacional, ¿no? Que tenés, bueno, turismo que se dispara en julio, la energía que un poco baja, ¿no? El superávit por cuestiones del invierno, importamos barcos con GNL y eso, y también tenés lo que no hablamos, ¿no? El ruido electoral y todo eso, que hay un atesoramiento importante, y los 2 primeros meses lo que tenemos desde que se abrió el cepo fue fuerte, ¿no? La demanda por ese lado de atesoramiento. Entonces, o sea, estás con un cepo que está abierto y no tenés crawl y no es el esquema anterior, entonces ahí tenés esa cuestión. Vos me decís, bueno, y esto es, si hoy lo mirás 1.270 por ahí, y te agrego un punto más, hay un jugador que no estaba corrido, bueno, el Tesoro empezó a comprar, creo que manda una señal de pocos millones, pero creo que el fondo ahí lo retó un poco al gobierno y le dijo, bueno, tenés que comprar, y ahí tenés otro jugador, tiene que comprar el Tesoro algo. Sí, Entonces yo creo, lo veo más de piso, ¿no? claro. 1.270, 1.260, más de piso. El tema es la dinámica hacia adelante y lo que mencionamos un poco, ¿no? Es decir, bueno, un tipo de cambio más alto, obviamente te ajusta las cuentas externas, los que siempre hablamos, ¿no? Che, el tipo de cambio está muy apreciado, vimos los datos del balance de pago del primer trimestre, era muy, muy negativo. Eso medio lo veníamos adelantando, bueno, algunos decían, no hay atraso, bueno. La cuestión que el tipo de cambio ahora empezó a moverse un poco más, y bueno, la clave no es si vos podés subir en Argentina, ¿no? Subir el tipo de cambio y los precios no corran atrás a una velocidad, no sé, con un pass-through bajo. Si lo podés hacer con un pass-through bien bajo, ahí es un win para el gobierno, porque en realidad sigue con el tema de la desinflación y además corregís las cuentas externas. Eso sería lo mejor que le puede pasar al gobierno, pero bueno, hay dudas sobre eso, ¿no? Porque vimos el tipo de cambio que se mueve, lo tomás de mitad de junio hasta acá y ya más de 11, quizás 11%, 10, 11%, eso seguramente trae algún ajuste, pero si es en una magnitud no tan importante y el gobierno puede mostrar que yo saque de un 2%, 2 cortito, Ujú. no sería tan malo, y también tiene esa vuelta, ¿no? Que el esquema del Croy no lo tenía, o sea, si no acá tendrías que estar poniendo más reserva, ¿no? Se ajusta vía precio y Sí. no es tan nocivo para el tema inflacionario, el gobierno ahí tendría una gran ficha, ¿no? Porque logra enfrentar los dos frentes y es sustentable, ¿no? Así que bueno.
Está en juego todavía. Amílcar, sobre las últimas medidas que vos mencionabas sobre cómo hizo el gobierno para tratar de estabilizar el tipo de cambio, pareciera que una de las reacciones, que fue una muy fuerte suba de la tasa de interés en pesos, todavía permanece. No está claro todavía hasta cuándo ese contexto de tasas va a sostenerse, pero pareciera que fue una respuesta inicial. Hay una lectura ahí lineal que es en la medida que la tasa de interés siga muy alta, eso perjudica la actividad económica. ¿Vos crees que eso es así? ¿Es muy temprano para decirlo o deberíamos esperar un impacto ya inminente de una tasa en general más alta para la actividad? Sí, o sea, si vos vas directamente a lo que es el crédito, que fue uno de los motores del rebote económico, el crédito prácticamente se duplicó, ¿no?, en términos reales o contra el PBI. Pero si vos mirás la dinámica marginal mes a mes, o sea, cada vez le aporta menos, no crece a tasa de doble dígito real, sino que cada vez menos, y el crédito al consumo, no recuerdo el último dato que está registrado, pero bueno, está más cerca de 1,5 puntos, 2 puntos, no está creciendo tan fuertemente. Eso, si mirás, hay algunos indicadores que ya generan algunas dudas, ¿no? O sea, si mirás, hay un informe que hizo el Banco Central de cuánto son los servicios de la deuda, en este caso con tarjetas, créditos y demás, sobre los ingresos del privado, y ya están en uno parecido, ¿no?, a lo que fue la era de Macri. Después ves las tasas, están generando la tasa de morosidad de los créditos, está subiendo, pero a una velocidad muy importante, y esos datos vienen medio rezagados, o sea, se publican para un mes, pero hay veces que la dinámica no está tan clara, y ya solamente está superado por periodo de pandemia, que bueno, hay una crisis total y la última parte de Macri, así que hay una señal ahí amarilla, media anaranjada, y creo que de fondo el gobierno se daba cuenta, ¿no?, que había un tema con la remonetización de la economía, insistía con eso, y siempre insistió que se haga por el lado de los dólares, y después mostró que estaba preocupado de la remonetización, porque en realidad si vos no remonetizás la economía se queda sin nafta para crecer. El gobierno insistió mucho con el plan colchón, los dólares y demás. Después hizo un giro de utilidad del Banco Central para que el Tesoro tenga un colchón de liquidez, y eso era este combustible que te mencionaba, ¿no?, para que la economía siga traccionando. Pero en realidad creo que quedó con poco combustible, ¿no?, con poca remonetización, y ahora tenés esto, ¿no?, tasas elevadas, un riesgo de que se frene un poco el crédito, y un riesgo que la economía entre, ¿no?, en un callejón que no veamos un movimiento muy importante de la dinámica, que es más estancado, ¿no?, o un serrucho, ¿no?, en la actividad que muestre eso. De hecho salió el EMAE, ¿no?, y hay una baja intermensual. Junio capaz que tenés el efecto del agro, que estuvo con este tema que se termina la baja retención, y bueno, y se movió mucho, eso mueve mucho la economía. Pero vamos a ver cómo pega en julio, agosto. Bueno, creo que puedes entrar en un amesetamiento, ¿no?, de la tasa de crecimiento esa, y interanualmente te van a dar no unas tasas chinas, como decía el gobierno, sino unas tasas más moderadas, ¿no?, abajo del 5%, 4, 3, y si te vas a la punta del año quizás creces 0 o 1. Entonces, bueno, sí, la economía ya va a empezar a tener eso, y el relato sobre el hiperrebote ya se termina un poco. Así que bueno, eso está en duda, ¿no? El crédito fue un motor muy importante que no tenía la economía, a estabilizar la inflación, vos tuviste ese motor, y ahora creo que va a empezar a hacer un poco más de ruido, por lo que se ve, tasa de morosidad alta, tasas de interés que van a estar más elevadas. Bueno, va a estar complicado. En realidad, para los que nos están escuchando, miren bien, ¿no?, cuando toman una decisión de crédito ahora, porque si mirás el costo financiero total que tienen todas las operaciones respecto a lo que es la expectativa de inflación, es a veces hasta 3, 4 veces lo que es la expectativa de inflación. Entonces vos decís, bueno, ojo que acá tomás un crédito y es como muy complicado, ¿no?, muy complejo el riesgo que uno toma, ¿no? Recuerdo que antes de que se conociera la salida del cepo en abril, con el acuerdo con el Fondo Monetario, flotaba la pregunta en esas semanas anteriores sobre si el gobierno iba a sostener el esquema tal como estaba hasta las elecciones, y después de las elecciones iba a operar algún cambio fuerte. ¿Cabe esa pregunta para ahora? Es decir, ¿existe la posibilidad, desde tu punto de vista, de que el gobierno esté tratando de sostener la cosa como está hasta las elecciones y después tomar alguna medida de la forma que fuese más contundente post-electoral? Sí, en realidad como que quedó en un híbrido, ¿no? Todo el esquema es un poco
un híbrido de transición todavía, ¿no? No está totalmente definido. Quizás el gobierno justo con esto de la LEFI quería definir algo, ¿no? Que se determine la tasa de interés endógenamente, bueno, no salió muy bien. Creo que lo más sano es que Argentina igual flote, ¿no? Lo más sano, o sea, si uno copia los países de la región y va para ese lado y ya encaró para ese lado, creo que lo que uno esperaría es que mantenga eso. No me imagino otro volantazo, ¿no? Con lo que se veía en la previa, ¿no? En la previa tenía más dolarización, tipo de cambio fijo, el crawling al 1, al 0, había algunas cuestiones de ese tipo. Creo que va a mantener, o sea, ese esquema. Es crucial, obviamente, que le pone mucho el gobierno a lo que es el tema electoral y había priorizado la desinflación. Ahora, la desinflación la están bombardeando, ¿no? Porque es más complicado, ¿no? Creo que la desinflación tuvo un costo en cuentas externas y la cuestión de las reservas, ¿no? En la primera parte del año, y ahora va a tener, si vos querés mantener la desinflación, va a tener una cuestión en la actividad, ¿no? Que eso es un poco más complicado para la economía. Pero ya pasado la elección, yo creo que el gobierno puede tener mayor costo, pero tener un objetivo que ya ha alcanzado, si le sale el resultado electoral, no como que el gobierno, ¿no? Pero no me imagino algún cambio. Si vos me preguntás, ¿va a haber un cambio muy brusco de esto? Me parece que no. Después de atrás también está de acuerdo con el fondo, ¿no? Entonces vos decís, ahí no sé cuánto margen tiene el gobierno, pero creo que el destino de todo el programa es que después Argentina vuelva a acceder al mercado de crédito internacional, y esa es la duda, ¿no? Creo que la duda termina en la elección, pongámosle que sale algo parecido a lo que pretende el gobierno, más o menos. Después, si vos no tenés acceso al crédito, es difícil que la economía continúe de esta manera, ¿no? Porque decís, la cantidad de vencimientos que tiene 2026, 2027, o sea, son una cuestión de magnitud y no alcanza con esto que tenemos ahora. O sea, de hecho, todavía estamos con reservas negativas a pesar del préstamo del FMI, ¿no? Si le descontás eso, estás en negativo. Y bueno, no podés pagar 15.000, 16.000 millones de dólares con reserva, pues no las tenés y tenés que tener acceso al crédito. Entonces, bueno, la cuestión es esa: si vos lográs derrumbar la tasa de riesgo país pasado la elección, y eso te permite acceder al mercado de crédito, rolear el capital y pagar, no sé, con el superávit fiscal los intereses, eso sería lo que tendría que encarar el gobierno si pasa ese escollo, ¿no? Tengo una última, Milcar. Sobrevuela una noción de que si al gobierno le fuera muy bien las elecciones en octubre, eso conduciría a una mejora bueno, no sé, de una caída fuerte del riesgo país, y esto que decías vos del regreso a los mercados internacionales y todo lo que eso conlleva. Pero por el contrario, también tenés un escenario en el cual una victoria muy apretada o una derrota, bueno, sería visto como todo lo contrario, un desencadenante de una situación de tensión mucho, mucho más grande. ¿Te parece que esas lecturas son lineales así como hay que interpretarlas, o puede haber matices? ¿O qué observás vos que puede llegar a pasar? Si esos dos escenarios están tan separados así pueden ser posibles. Sí, bueno, nosotros tenemos esas cuestiones binomiales, o de dos caminos, es medio complicado, ¿no? Tenemos 2019 que fue medio abrupto esa corrección, pero lo que sí, bueno, creo que esta elección de fondo te dice cuál va a ser la oposición a Milei, ¿no? Y bueno, ahí si la oposición a Milei eh, es un partido o está encarnada por algo que no tiene que ver tanto con esta política del gobierno y tan pro mercado, y ahí sí tenés un ruido, ¿no? Sí, o sea, tenés bastante para perder si no se le da como el gobierno quiere, porque bueno, habría que poner en precio otro programa, pero bueno, es como un poco anticiparse, ¿no? Estamos en una elección de medio término, creo que el gobierno quizás toma más riesgo al ser de medio término, no es presidencial, pero bueno, sí, lo que decís vos es, claro, ¿no? Acá en los países emergentes, por lo general, la política pondera mucho más que en otros países, y ahora, bueno, si miramos a Trump también ya afecta, ¿no? Pero, quiere decir, y afecta mucho, ¿no? O sea, cómo hacer el programa que tenga Argentina, si es una cuestión a la otra.
Igual, si querés para un matiz, no sé cuán claro va a ser el resultado de la elección, porque uno te dice, bueno, si se mira en la provincia de Buenos Aires, se mira en la nacional, se mira en las alianzas, se cuentan si tiene capacidad de largar las leyes que quiera, si se toma la capacidad de veto, bueno, medio como que no está tan claro, quizás es un politólogo, ¿no? Nos puede decir realmente cualquier, porque si no van a ser todos ganadores, todos perdedores, ¿no? Pasada la elección, pero está claro que ya el mercado le está poniendo en precio. O sea, no lo veo como, en ese caso creo que el mercado siempre se anticipa y ahí mirás el riesgo país está bastante más alto que lo que era al principio de año. Las acciones, bueno, el Merval tocó $2.400 hasta 1.600 y no se mueve, y probablemente pueda hasta romper ese y si tomás ese porcentaje, ya hizo una corrección. O sea, hay algunos que entraron y pusieron su ficha, hicieron una diferencia y se fueron. Entonces, creo que falta eso, el flujo de afuera no está ahí poniéndole un pleno a Milei, sino que está mirándola de afuera y decir, bueno, si sale y tiene la gobernabilidad y tiene las bancas, capaz que ponga una ficha, que era lo que te decía yo de que baja el riesgo país, pero creo que ya la están mirando mucho de la platea, no están tanto tan adentro, ¿no? Así que bueno, creo que ya está la corrección, entonces no hay un cimbronazo muy fuerte si es medio finito o estamos en el matiz, ¿no? Ahora, si es medio abrupto y es inesperado, bueno, ahí medio entras en el cisne negro, ¿no? Amílcar, gracias por tu tiempo y tu análisis con nosotros. El lunes otra vez. Dale, un abrazo. Ahí estaba, Amílcar Collante, economista, sobre las últimas novedades sobre tipo de cambio, dólar, tasa de interés, actividad real, todo lo que ha pasado en la economía. Nosotros,